éxitos. Apología del pasado. Top 95.3 FM. Este es un programa de análisis. Las opiniones y comentarios vertidos en él son responsabilidad de quien los realiza y no de Primera Plana MX. Prepárate, porque a partir de ahora hablaremos de política, analizando, debatiendo de otra manera. Los demonios sueltos. Los demonios sueltos. Lo que sucede al instante en el mundo de la política. A partir de ahora, Los demonios sueltos. En la voz de Leo González y Samuel Ponce. Los demonios sueltos. ¿Qué tal? Estamos en una emisión más de Los Demonios Sueltos, tarde de lunes, el último lunes de enero, que parecía como de 84 años o algo así. Se me hizo a mí muy largo este mes, tal vez también por la cuesta. Y bueno, como todos los días, Samuel Ponce Morales, co-conductor de este programa. ¿Qué tal, Samuel? Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, como todos los lunes, Carlos Monge de Postdata, bienvenido. Gracias, buena tarde, un saludo a todos. Adán García, director, iba a decir gerente, general de Primera Es gerente, reportero, director, todo lo que te imaginas. Muchas gracias. Convidado especial, Leo. Ignacio Hurtado Gómez, él es el presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Carlos, iniciamos contigo. En primera ronda. La primera ronda. ¿Listos? Mientras Bienvenido, presidente. Me dio la impresión como que no supo qué preguntar. Sí, no sabía cómo sacarle. Y como ya lo has rescatado en otros momentos, No es la primera de vez. inmediato te aventó ayer. Ni es la primera ni será la última. Para que le aventaras el salvavidas. Es que ni se nota el compadrazgo, ¿eh? Qué La amable. pregunta, si les ha preparado para hacer preguntas. Fíjate que yo creo que hay un tema que a todos nos está ocupando y me gustaría conocer la opinión en el caso de Ignacio, que estás al frente de un órgano electoral. Si aprecias desde los partidos políticos una embestida contra los órganos electorales, me parece a mí que para empezar ahora por lo nacional y lo que traemos en la percepción, vemos una inquietud, en específico yo la percibo de un partido político en específico como lo es Morena, y me parece que muy encausado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de atacar constantemente a todo órgano de la sociedad civil. Pero me parece que trae una especial inquietud con el INE, y bueno, en el INE están involucrados todos los órganos electorales del que también tú eres parte. ¿Ves esta embestida? ¿La sienten? ¿O crees que es nada más el estira y afloja cotidiano que se da en la política y en los partidos políticos? Gracias, Carlos. No, mira, yo creo que a nivel nacional, digo, es evidente, yo creo que tampoco podemos cerrar los ojos a las tensiones que se han venido generando entre ambas instancias. Por una u otra razón, al final de cuentas, creo que ahí están. Sin embargo, yo te puedo decir, en el caso de Michoacán, no es así. O sea, yo te lo puedo asegurar que en el caso de Michoacán no ha sido así. Realmente, a nivel nacional sí lo ves. A nivel nacional sí, yo creo Pero que, no insisto, es cuestión de nada más ver los medios, lo que está reportando, es cuestión de seguir un poco las noticias. Y sí, claro que ha habido diferencias, claro que ha habido desacuerdos, tensiones. Digo, la semana pasada con el tema de la asistencia del presidente al PAN y al PRD, a la nación, pues obviamente volvió a avivar algunas cosas, me parece que de manera innecesaria, incluso en algunos casos, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que cada quien podemos tener una lectura al respecto. Te decía, en el caso de Michoacán, no, de verdad lo digo, ha habido diálogo desde el primer momento con el gobierno del estado. Creo que hay un ejemplo muy claro en ese sentido, por ejemplo, con relación al presupuesto. O sea, fuimos de los pocos estados, yo creo que me atrevo a decir, en los cuales el presupuesto se nos respetó. Es decir, así como lo planteamos nosotros, el Ejecutivo lo manda al Legislativo y es aprobado por el propio Legislativo. Porque al final de cuentas sabemos que ambas instancias nos necesitamos. O sea, de alguna forma nosotros pues evidentemente necesitamos de gobierno para ciertos aspectos como el tema presupuestal, y ellos a su vez también necesitan del Instituto Electoral para impulsar algunos temas que son importantes para ellos. Entonces la comunicación ha sido muy fluida con ellos. Pero no es conveniente en el caso de Michoacán, porque a ver, es el partido que va a tener la mayor cantidad de presupuesto. Lo que pide el Instituto Electoral de Presupuesto es prácticamente para dárselo a los partidos políticos. ¿No hay un tema un poco de conveniencia? No, yo creo que no, porque mira, realmente, ciertamente lo que tú dices en términos de financiamiento público, pues ciertamente ellos llevan una
parte importante, pero no, yo me refería más, por ejemplo, a dos temas que también han sido del dominio público, la cuestión, por ejemplo, del tema indígena, ¿no? O sea, en el tema indígena es lo que ha motivado mucha comunicación entre ambas instancias, e insisto, ahí es donde yo creo que se notan, y así como eso podríamos buscar otros 2, 3 aspectos que son del interés tanto de una como de otra instancia, pero más allá de eso, me parece, digo, yo creo que hemos sido muy respetuosos, yo no he escuchado algún pronunciamiento, algún señalamiento hacia nuestra institución, creo que de nosotros también, o sea, creo que hemos sido muy institucionales y muy respetuosos tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿no? Presidente, preguntarte, finalmente, desde el presidente de la República ha sido dura la crítica específicamente al INE, pero evidentemente también a los órganos electorales locales, me refiero específicamente, tú ya lo tocabas, el tema del presupuesto. ¿Tú qué opinas? ¿Hacer política en el país se te hace oneroso o para ti está bien? ¿O qué opinas finalmente del financiamiento hacia partidos políticos? Fíjate que yo creo, habría que separar una parte efectivamente, como tú dices, la parte de la financiación hacia los propios partidos políticos. Digo, al final de cuentas, ese es un esquema que viene desde la Constitución. Nosotros no lo podemos tocar, no lo podemos mover. Pero está la otra parte que se olvida mucho, que es esta cuestión de, sí es cierto que se habla, por ejemplo, caso Michoacán, tendremos 145 millones de gasto de operación, pero todo ese recurso tiene evidentemente una justificación, tiene un sentido, y no nada más es el hecho de mantener una estructura como tal, que evidentemente hay que hacerlo, pero que a veces se pierde mucho de vista qué es lo que hacen propiamente las instituciones, o sea, qué es lo que hay detrás de ese dinero, qué programas, qué acciones se están impulsando, qué tipo de agenda incluso se está tratando de impulsar desde los propios órganos autónomos, ¿no? Digo, ahí creo que también a lo mejor a nosotros, siendo un poco autocríticos, nos ha faltado, ¿no? Tratar de visibilizar un poco más esta actividad o este trabajo que hacen las propias instituciones. La semana pasada, aquí en Michoacán, por vez primera, empezamos a transmitir todas las sesiones de los comités del instituto, ¿no? Entonces tú podías ver en tiempo real, en vivo, a través de YouTube o Face, la Comisión de Administración, la Comisión de Igualdad de Género, la de Modernización Institucional, la de Prerrogativas, o sea, todo eso que precisamente tiene dos funciones. Uno, transparentar lo que estamos haciendo, porque al final es recurso público, pero dos, también hacer visible todas las actividades que está llevando a cabo el propio instituto, ¿no? Entonces, a veces creo que es un poco por desconocimiento, pero creo que tú, Leo, lo dices bien, es hacer política, ¿no? Bueno, Sí. entonces, pues que hagan política a los que les guste hacer política y nosotros, pues, a nuestro trabajo institucional, ¿no? Consejero presidente, abonando aquí a lo que te plantea Carlos y Leo, preguntarte cuáles son los riesgos que tú ves para los organismos electorales si el presidente de la República y algunas figuras de la 4T se empeñan en seguir en esa ruta de estar generando un ambiente de encono en contra de estas instituciones. El episodio más reciente sí fue el de Lorenzo Córdoba, después de haber acudido a esta plenaria del PAN, donde incluso, haciendo el paréntesis, pues ya también algunas publicaciones de analistas lo mencionan como una posibilidad de que sea candidato a la presidencia por parte del PAN, y eso obviamente que le da también ciertos insumos o elementos a los detractores o a los críticos de que Lorenzo Córdoba esté teniendo este tipo de acercamientos, que además a mí me parece también que no se puede pensar los consejeros o presidentes de los órganos sin estarse reuniendo con los partidos, pero me parece que por la coyuntura ese tipo de situaciones abona a este, insisto, clima como de hostilidad que se está generando desde el poder en contra de las instituciones. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves si se sigue en esa ruta? Pues mira, yo creo que el principal riesgo es precisamente el menoscabar las instituciones. Yo creo que se ha venido diciendo el hecho de debilitar a las propias instituciones y sobre todo perder de vista que los órganos autónomos, incluso en general, no nada más los electorales, cumplen funciones específicas. Yo creo que también pasa mucho por, yo lo he dicho en otras ocasiones, o sea, de pronto pareciera que a los órganos autónomos no se les da el valor y la importancia que realmente tienen. Se les ve incluso como dependencias de gobierno de segundo nivel, incluso lo he dicho, en actos protocolarios no se les da la importancia, cuando en términos reales, un órgano autónomo prácticamente está casi al nivel de los otros poderes instituidos. Y si tú ves las funciones de un órgano autónomo, digo, o sea, insisto, dejen del instituto, o sea, por ejemplo, tienes una Comisión Estatal de Derechos Humanos que se encarga de algo tan central y fundamental en cualquier sociedad como son los derechos humanos. Tienes, bueno, en este caso,
el INAI, o sea, tienes institutos de transparencia en algo tan trascendental e importante como es precisamente el tema de rendición de cuentas, transparencia, protección de datos y más en esto. O sea, hay algo detrás de los órganos autónomos muy importante, muy fundamental, obviamente en materia electoral, pues obviamente está la parte de la democracia. Y creo que ese desconocimiento o ese menosprecio, y perdón que lo diga de esa manera, creo que menoscaba las propias instituciones democráticas, y ese yo creo que es el principal riesgo cuando se entra en estas coyunturas, en estas fricciones, en estas tensiones, que más allá de quién pueda llegar a tener la razón, porque digo, también si tú ves, por ejemplo, a través de red, o sea, el tema está dividido, o sea, no puedes, por un lado, no puedes restarle una importancia a un órgano autónomo que además tiene un nivel de confianza y de credibilidad muy alto. Más alto que el del Sí, presidente. más que alto que el del presidente y que muchos otros poderes, que los propios partidos, que el propio Congreso. Entonces no puedes entrar, yo creo que en esa dinámica, porque al final todos pierden y sobre todo pierde la sociedad, que creo que es lo más importante, ¿no? Tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Estamos platicando con Ignacio Hurtado, el ex consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. En un momento regresamos. Los Demonios Sueltos. Continuamos. Los Demonios Sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. Ahora sí le vamos a dejar la palabra a Samuel, que la estaba pidiendo desde hace varios minutos. No, pero cuando dice así... Avísenme. De un lugar que se llama El Manguito, en Lázaro Cárdenas, que se come riquísimo y tiene precisamente un gran árbol. El productor te va a cobrar el comercial, ¿eh? No, pero aparte como nos dejó primero preguntar a Carlos, le aventó ahí el salvavidas para que se lo echara, luego yo me imagino que él tiene una pregunta contundente que va a marcar el rumbo Y de la este programa. agenda de este programa. Yo la haría, pero no se atrevía a responder, por lo tanto no me voy a... No se ve de manera que no le ya te niego todo y arrastra la carga de la prueba. No, ese se facilita de terciopelo. Ya terminó el proceso electoral local. ¿Cuándo entregan una memoria en forma? ¿Y cuándo entregan ustedes los puntos que consideren necesarios para una reforma electoral local? Fíjate que en el tema de la memoria se está trabajando ya. El comité directorial precisamente en estos días ya está acordando algunas fechas y tenemos también, aparte de la memoria, la estadística. La estadística, pero también la semana pasada el área correspondiente me pasó el cronograma y también yo estoy esperando que antes de medio año prácticamente ya tengamos tanto la memoria como documento como la estadística en cuanto a los números propiamente dichos, ¿no? Entonces, al menos en la programación así lo tenemos previsto. El tema de la reforma, fíjate que es un tema bien importante. Nosotros se conformó un grupo de trabajo, no lo vamos a dejar ahora en una comisión, sino va a ser todas las consejerías y obviamente involucrados. Y también la semana pasada ya se planteó, podríamos decir, una especie de metodología para la construcción de esta reforma electoral. ¿Qué es lo que pretendemos en esta ocasión? Primer punto, que no pase de este año que presentemos nosotros la reforma, es decir, que no sea el cuarto para las 8,
y en su momento los legisladores tengan el tiempo suficiente de valorar en sus términos las propuestas que nosotros les hagamos. Entonces, para eso tenemos que hacerlo en este año. Queremos dividir la reforma en dos, es decir, aquellos temas que son importantes para el instituto, pero que no inciden en el proceso, cuestiones a lo mejor estructurales, de algunas atribuciones que son necesarias definir en este momento, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones del órgano interno de control, de sus direcciones, etcétera, pero que no impactan ahorita. Y un segundo paquete de sí temas que impactan directamente a la organización del propio proceso electoral, ¿no? Entonces, son como dos de las premisas que estamos considerando en esta construcción, pero de entrada, obviamente, tenemos pensado hacer algunos foros, ha habido incluso ya algunos foros de donde vamos a estar tomando algunas conclusiones, la intención es hacer análisis comparativos, en fin, o sea, hacer no nada más entregar el documento, sino que también vaya soportado con algunos estudios, con algunos análisis, para que las y los diputados pues tengan esos insumos y al final, como lo hemos dicho siempre, ellos tomarán la última decisión. ¿Cuál es el punto así que tú digas, indiscutiblemente se tiene que llevar y aprobar? O sea, porque no hay más. Mira, yo creo que hay varios temas, no me atrevería tal vez a poner uno, pero yo creo que hay uno que me parece que va a ser muy interesante en términos sustantivos, en términos de una democracia sustantiva, que es mucho este tema de las acciones afirmativas, ¿cierto? O sea, yo creo que al final del día, creo que una de las enseñanzas importantes o de las lecciones, como dicen algunos, importantes de este proceso fue precisamente el impulso a las acciones afirmativas. Y no hablamos solamente de esta decisión que en su momento tomó el Instituto Electoral de postular a una mujer en la primera fila, como en su momento se planteó, en la primera posición de la lista, sino, por ejemplo, bueno, pues está obviamente el tema de los jóvenes, que viene empujando fuerte. Está el tema de los migrantes, que ese es un tema también muy importante, que seguramente se va a detonar, ya sea porque lo detona el legislador o nosotros, o incluso un tribunal. O sea, recuerden que en el proceso pasado, prácticamente al 7:45, el tribunal ordena al INE a que precisamente impulse el tema de una acción afirmativa a favor de los migrantes. Está el tema indígena, ¿no? Que incluso ahora con todo este tema, pues obviamente también se está impulsando de manera importante. Los temas de la diversidad sexual o los grupos de diversidad sexual que también están exigiendo y reclamando. Y tuvimos incluso un evento en donde los dos comisionados del INAI hicieron una reflexión en torno a esta sentencia o resolución que ellos emitieron, donde se pone en juego, por un lado, la acción afirmativa, pero por otro lado, los derechos personales o a la privacidad o los datos sensibles, ¿no? Por aquello de que hay personas que se dicen o se autoescriben como de un grupo de la diversidad, pero después se reservan los datos y entonces ya no te enteras, incluso se acusa fraude a la ley, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema va a ser bien interesante de ver cómo, porque al final es representación política de grupos minoritarios, ¿no? Entonces, creo que ese sería uno de los temas en términos de democracia sustantiva. Ya después vendrán el tema de procedimientos, ¿no? Del propio proceso, mecanismos, organización, revisar los requisitos de elegibilidad, revisar los tiempos para el registro de candidaturas, que es una etapa muy, muy intensa dentro del instituto y para los partidos, en fin, cosas un poco en ese sentido, ¿no? Y presidente, preguntarte, pasó el proceso electoral del 2021, hubo de un exgobernador, hubo varios señalamientos en temas de narcoelección, incluso la llamó como una narcoelección. Ustedes tuvieron complicaciones, vemos que la Tierra Caliente de Michoacán lleva meses, incluso años, en un ambiente muy complejo. ¿Tuvieron complicaciones para instalar los comités municipales? No, fíjate que, a ver, hubo algunas situaciones en algunos momentos. Recordarán que uno de los temas que fue más visible incluso fue el tema de Aguililla. Pero, a ver, yo lo que quiero decir es que al final del día, por lo menos en la parte de la organización, salvo este incidente que tuvimos también acá por Salvador Escalante, el mismo día de la elección, con algunas casillas, y algunas otras, si mal no recuerdo, fueron 15 casillas donde tuvimos alguna cuestión, algún incidente, el propio día de la jornada. La verdad, tengo que decirlo, o sea, realmente el instituto no tuvo alguna señal así de gravedad como para que en su momento dijeran, oye, ¿sabes qué está en riesgo? O sea, nosotros evidentemente en su momento acudimos incluso a las propias mesas de gobernabilidad, acudimos 2 o 3 ocasiones a las mesas de seguridad, no veíamos nuestra propia estructura no nos reportaba algún foco rojo, escuchábamos los partes policíacos de las áreas de seguridad, no se hablaba de que hubiese un foco rojo.
El tema, muchas veces hay un tema interesante que se procesa en las mesas de gobernabilidad, que es cuando se postulan las candidaturas para ver algunos perfiles, vinculaciones, etcétera. No se dijo prácticamente nada. Claro, digo, hay que decirlo con toda responsabilidad, por lo mismo que tú dices, son temas históricos, sociales muy profundos, muy complicados, y a lo mejor tú puedes traer por ahí un poco cierta preocupación, pero al final de cuentas no había alguna señal, o al menos el instituto no la llegó a tener, que tú dijeras un escrito, algún señalamiento, alguna cuestión, no lo llegamos a tener. Entonces, yo creo que incluso por esa razón, cuando se planteó el tema, pues ni siquiera se volteó a vernos, porque nunca se nos dijo, oye, ¿sabes qué? Hay esta preocupación. En esa parte de la jornada íbamos muy de la mano con el INE, obviamente sí, claro, por todo el tema de las casillas, la asistencia electoral entre sus CAEs, los de nosotros. Entonces, pues realmente este tema, pues para decirlo de alguna manera, también para nosotros fue hasta cierto punto novedoso lo que se había presentado, porque, insisto, no llegamos a tener nosotros esa situación, algún indicio, alguna situación, insisto, más allá de lo que ordinariamente se llega pues a suceder o llega a pasar eventualmente en este tipo de cosas y más allá de las casillas que sí tuvimos alguna complicación. Adam. Sí, pensaba yo ahora que escuchaba a Ignacio Hurtado, en el momento, en la jornada electoral, incluso en los días previos y ya en la jornada, el delegado de Michoacán del INE sí alertó sobre complicaciones para instalarse, para que pudiera ir a votar alguna gente, para que se pudieran instalar. En aquellos momentos recuerdo yo que él señalaba que la complejidad se dio incluso más en comunidades indígenas. Claro, era lo que él decía. Y a mí me sí, sorprende que está más en comunidades indígenas que netamente en la Tierra Caliente. Pero por el anecdotario que traemos en Michoacán y ante las advertencias que puede haber del crimen organizado, no sé si ustedes lo hablaron al interior del Instituto Electoral, Ignacio, que pues también no llegan los reportes, nadie se queja, porque está en riesgo incluso la vida, ¿no? No, sí, puede, digamos, entenderse esta dinámica, porque pues hemos escuchado algunos o varios audios, por ejemplo, de personas que recibieron una advertencia para llevar a votar a ciertas personas o para ir a votar en favor de uno u otro color. ¿Les llegaron o tampoco llegó ese tipo de situaciones? Fíjate, a ver, insisto, no se trata de cerrar los ojos a una realidad. Además, creo que en su momento es un tema que se va a tener que abrir más. Recordarán que derivado de la sentencia de la Sala Superior se ordena incluso la construcción de protocolos de seguridad a las propias autoridades. Digo, ciertamente el mandato va un poco más hacia el INE, pero pues necesariamente se tendrá que hacer de la mano del instituto. A ver, ciertamente, como bien apuntas tú, Carlos, sí hubo esa problemática en comunidades indígenas, digo, eso era obvio. No recuerdo al final bien exactamente la cifra, pero creo que estábamos cercanos casi a las 100 casillas que no se pudieron instalar por esa problemática que se dio en las propias comunidades indígenas, ¿no? Ciertamente llegaban ciertos reportes, a ver, yo se los digo, o sea, en algún momento nosotros desde oficinas, ¿no?, en comunicación, recordarán que en aquel entonces instalamos 116 comités, ¿no? Entonces, en comunicación con ellos se les dijo, oigan, a ver, señor, ya viene el punto fuerte, ¿hay alguna preocupación, hay algún tema, esto, lo otro? Y claro, o sea, sí te dicen, oye, pues hay grupos, eso, pero nos están dejando chambear, estamos trabajando nosotros, o sea, claro que los tienen identificados, claro que saben quiénes son, ¿sí? Recuerdan que el mismo tema de Aguililla, lo que yo decía, o sea, yo no puedo negar lo que está haciendo en Aguililla, es más, en Aguililla tuvimos que entrar y salir en helicóptero, ¿sí?, con la documentación, con eso. Pero afortunadamente incluso la vocal de Aguililla, la presidenta de Aguililla, me decía, mira, dentro de todo estamos tranquilos, estamos trabajando. Salieron incluso ellos a hacer difusión del voto, claro, en un contexto muy complicado, pues ya te imaginarás, ¿no?, socialmente cómo se encuentran esas comunidades, pero al final de cuentas el instituto logró avanzar, logró trabajar, ahí, ¿no?, logró instalar, se instalaron las propias casillas, insisto, sí hubo, o sea, tampoco se trata de negarlo, pero al final del día, en esa parte de la organización se permitió, ¿no? Nuestros enlaces iban y venían, claro, pues ellos decían, mira, pasé por acá, ya esto, lo otro, no tuvimos afortunadamente porque además hubo ninguna acusaciones, situación. Nacho, de los partidos políticos que estaban en la disputa. Ah, claro, o sea, claro. Los grupos en contienda se acusaron mutuamente de haber sido respaldados por presuntos grupos criminales, o sea, no fue un asunto así como a ver, nadie lo vimos, ellos mismos se acusaron de hacerlo, ¿no? No, mira, Carlos, a ver, y si me preocupas, yo creo que no es un tema menor, ¿eh? O sea, no es un tema menor, porque estás hablando de la sobrevivencia de la democracia,
porque además es un tema que debe ser atendido por el Estado con E mayúscula, no es un tema de grupos, o sea, yo lo he dicho varias veces, no es un tema de ideología, o sea, yo no me imagino estos grupos con los estatutos de un partido y de otro, a ver, en su momento, con cuál comulgo más. No, o sea, este es un tema de poder, es un tema de territorio, es un tema de negocio, y hay que verlo, yo creo que de manera muy responsable, muy abierta, y en esa medida todos tenemos que entrarle, o sea, lo dijimos varias veces nosotros, o sea, el instituto no es autoridad, sé qué más quiere, pero no somos autoridad policíaca nosotros. Sí, claro. Entonces no nos correspondía a nosotros esa parte. Bueno, tenemos que ir a un corte, vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Estamos platicando con Ignacio Hurtado, él es presidente, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Los Demonios Sueltos. Top 95.3 FM. Continuamos. Los Demonios Sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. Adán. Sí, la verdad es que está muy interesante el tema, presidente, y yo abonaría diciendo que este asunto de la famosa narcoelección me recuerda a aquella declaración de aquel entonces, no recuerdo si era alcalde o ya gobernador, en Nayarit, que decía, no, pues sí robé, pero fue tantito, ¿no? Fue poquito. Así más o menos es algo parecido aquí, o sea, el narco sí se metió, pero tantito. No fue suficiente para poder descarrilar una elección, que fue la del pasado 6 de junio, sí, pero me parece que prende focos de alerta importantes, y también me parece un avance significativo el hecho de que ya los magistrados hayan logrado reconocer, mediante el análisis de las pruebas presentadas, que esa realidad existe, y existe desde hace muchos años. Y además es difícil también pensar que no exista y que no persista todavía cuando estos grupos delincuenciales buscan ya con los gobiernos establecidos tratar de obtener también beneficios económicos mediante el presupuesto que obtienen los ayuntamientos. En ese sentido, yo preguntarte, ¿cómo están ustedes planteando también el tema para blindar en lo futuro? Porque me parece que esta es una batalla a largo plazo, en blindar en el futuro inmediato este tipo de intervenciones del crimen organizado, sobre todo incluso cuando se vienen algunos procesos importantes este año que tiene que ver con las asambleas en las comunidades indígenas para determinar su autonomía presupuestal, pero también con el ejercicio que habrá de consulta en la revocación de mandato del presidente, que si me permites una segunda pregunta sobre ese tema, ¿es necesario el ejercicio de la consulta? Mira, a ver, en el tema del blindaje me parece, y bien lo dices tú, Adán, creo que el hecho de que ya, obviamente, como dicen, pudiera generar cierta polémica, eso de que pues nomás tantito, pero al final del día yo creo que el hecho de hacer visible algo que durante años se hablaba y se decía,
Al final de cuentas, yo creo que esa es la parte importante y como dices tú, prende focos rojos, pero también prende focos de responsabilidad. Es decir, a partir de esa resolución me parece que la autoridad, seguramente el IEM lo hará, pero pues lo tendrá que hacer con otras autoridades, es decir, generar estas condiciones de interinstitucionalidad para tratar de encontrar algunas posibles soluciones a este tema, ¿no? Te mentiría si te dijera que ahorita traigo en mente algo, pero me parece que hay experiencias que incluso creo que pueden llegar a ser importantes para una siguiente elección. Digo, tenemos algunas otras sociedades que han tenido procesos muy parecidos y en donde seguramente, insisto, creo que tendremos que buscarle alguna alternativa, ¿no? O sea, no es un tema que ya se vaya a abordar en este momento, pero sí es uno que tarde o temprano tendremos que sentarnos y si lo hacemos con el tiempo suficiente mejor, sobre todo para abrir la discusión y la deliberación y detectar incluso en qué momentos tienes que ir cubriendo, ¿no? Porque acuérdate que incluso mucho también se cubre desde la definición de candidaturas y en donde incluso yo lo llegué a decir, o sea, ahí el tema y siguiendo algunos autores norteamericanos, los principales defensores de la democracia son los partidos, porque el partido es quien decide a quién postulas. Si postulas, obviamente, a alguien con antecedentes, deja tú de eso, o sea, pueden ser antecedentes de esa naturaleza, pero como pueden ser antecedentes de otras cosas, ¿no? Entonces, desde la propia postulación, desde ahí tiene que venir en blindaje un poco esta discusión de las cartas de antecedentes, que sí, que no, el tema de, ¿se acuerdan que también estaba este tema de la 3 de 3, que estos requisitos de información financiera, etcétera, que al final se echó abajo, en fin, o sea, yo creo, por ejemplo, esa sería una etapa, ¿no?, que habría que analizar. Otra es la etapa de la organización de la elección, en donde yo no veo tanta complicación, pero sí el tema de la jornada, cómo lo vas a hacer, incluso el proceso pasado se instaló el famoso C5, y del C5 yo no recuerdo, o sea, insisto, sí llegó a haber algunas cuestiones aisladas, recuerdo, no sé, tal vez 2, 3 llamadas, ¿no?, relacionadas con estas casillas. Oye, pasó esto, pues agarren y resguárdense, ya después vemos lo demás, ¿no? Pero realmente no se advirtió algo como lo que se plantea, algo que pudiera ser sistemático, algo que pudiera ser de tal magnitud como para que descarrilara. Entonces, bueno, es un tema, hay que atenderlo con la mayor seriedad posible, e insisto, con E mayúscula de Estado, donde no nada más la culpa o la responsabilidad es de uno o de otro, ahí tenemos que entrarle obviamente todo. Tema revocación de mandato. A ver, yo creo que ahí el tema principalmente se ha cifrado mucho a la forma en cómo se ha fraseado un ejercicio. O sea, ¿es un ejercicio democrático? Sí, por supuesto que lo es. Es un ejercicio que está muy arraigado en otras sociedades, pero aquí el detalle que yo veo, la diferencia entre los que la plantean y no la plantean, tiene que ver mucho con el fraseo y con un poco con el origen propiamente de la consulta. Si nosotros atendemos a lo que dice la Constitución y a lo que dice la ley, el tema es muy sencillo, o sea, el tema es revocarle a alguien a quien tú le has perdido la confianza. Y pongo un ejemplo, hace varios años, bueno, no varios, cuando yo entré al instituto, a la secretaría, me tocó acudir a una asamblea a Comachuén, ¿no? Una asamblea comunitaria indígena, y en ese momento, estando toda la asamblea, dijeron, ¿sabes qué? Ya le perdimos la confianza a quienes están ahorita al frente en el consejo de Comachuén. En ese momento le dieron 5 minutos, 10, 15 minutos a ese consejo para que se defendiera de los señalamientos que les estaban haciendo los de la comunidad. Y al final de cuentas la comunidad consideró que no eran suficientes esos argumentos y decide, por perderle la confianza, removerlos del cargo. Y decir, señores, aquí por fila, ¿quién está de acuerdo en que continúe y no continúe? Nadie, vámonos para afuera y se designan nuevas autoridades, ¿no? Esa es la esencia de la revocación de mandato. Y le pongo el ejemplo incluso en una comunidad originaria que ya este tema lo hizo hace 2, 3 años, o tal vez un poquito más, ¿no? Yo creo que de eso se trata. O sea, no es una ratificación como se ha venido manejando, es una revocación, yo te perdí la confianza. Yo honestamente no veo indicios de que se le haya perdido la confianza al señor presidente. Al contrario, uno analiza, ¿no?, las encuestas, analiza sus positivos y sigue trayendo positivos muy altos. Al menos es lo que reportan los medios en las encuestas. Entonces, parece innecesaria y contradictoria que el partido del presidente sea el que la promueva, ¿no? Pues por eso, desde el punto de vista constitucional, pues dirías, sí,
Claro, a lo mejor desde el punto de vista político, ellos están viendo algo que a lo mejor nosotros no, Propaganda. y por eso ellos le están apostando a este tema, ¿no? Pero bueno, me parece que es un tema que después de este ejercicio seguramente se tendrá que revisar y ver realmente, porque digo, al final de cuentas estamos ante una eventual todavía, esta semana es cuando se tendrán que definir ya varias cosas en términos de organización, y creo que la convocatoria tiene que salir el viernes, si mal no recuerdo, creo que es el día 4, tendría que estar saliendo la convocatoria, ¿no? Pero bueno, creo que todavía Oye, Nacho, tiene el tela. asunto precisamente de las comunidades indígenas, que es un tema muy complicado para todos los órganos electorales, no debería de existir con ustedes, ¿no? Debería reformarse la ley orgánica municipal para pasarle la pelotita a otras instancias, porque finalmente ustedes son órganos electorales, no son para ese tipo de determinar si una comunidad tiene que dar tener el presupuesto propio o no. ¿No es perverso este tipo de situación? No, fíjense que también ahí es otro de los grandes temas donde creo que la comunicación no ha sido lo más asertiva posible. A ver, ¿por qué cayó en el ámbito electoral? Porque precisamente surgió en el ámbito electoral. Cuando llega el asunto de Pichátaro, precisamente Sala Superior quien construye el criterio, y a partir de ahí pues se tuvo que replicar en todos lados, incluido obviamente Michoacán. Yo estando en el Tribunal Electoral me tocó resolver varios asuntos en donde se le reconocía a las autoridades comunales o a las tenencias, obviamente, este ejercicio directo. Efectivamente llega la reforma y con esto cambia la ley orgánica y entonces nos lo avientan a nosotros. Pero en ese inter, el Tribunal Electoral echa para atrás su criterio, se separa, entonces pues pareciera como que nos deja un poco en el limbo, sobre todo los tribunales, En el caso de nosotros, la ley orgánica en el 117 es muy clara de que tenemos que entrarle. Yo creo que aquí hay que verlo desde dos perspectivas. O sea, ciertamente pareciera que no es electoral, pero si estamos frente a consultas, ¿hasta dónde pudiéramos estar en términos de democracia participativa? Entonces, ahí es por donde a lo mejor se le podría dar cierta vueltita al asunto. O sea, al final de cuentas, nosotros acudimos a Cherán a hacer consultas. Acabamos de estar en Arantepacua, ahora en diciembre, el 24, también en el tema de su renovación, en fin. O sea, por el lado de la participación creo que podemos entrarle, pero yo nada más quiero evidenciar este tema. No es solamente un tema de dinero, que es donde lamentablemente lo han querido llevar mucho hacia allá. ¿Y qué es lo que ha generado tensiones, me parece, dentro de las comunidades? Porque es un tema de dinero. Si nosotros atendemos a Pichátaro, digo, a lo mejor va a sonar un poco romántico el asunto, pero la intención que tuvo el tribunal en su momento y de que las comunidades ejercieran su recurso era para lograr un mayor desarrollo de las comunidades. O sea, comunidades que históricamente han estado relegadas y olvidadas. Entonces dices, oye, a ti no te han pelado durante años, durante décadas, pues entonces ¿qué sigues esperando? Que pues mejor agarra tú el dinero, administralo y genera tu propio desarrollo desde tu cultura, desde tus bases, desde tu organización, ¿sí? Y trata de mejorar tus condiciones sociales, culturales, internas de la comunidad. Pero frente a ese rezago y frente a ese olvido, digo, podrá sonar, el problema es que la puesta en práctica pues es la que nos está generando ciertas tensiones en algunas comunidades. Pero en la teoría también, ¿no, Nacho? De repente puede resultar un tanto inequitativo, porque pues podríamos coincidir la mayoría en lo políticamente correcto que comunidades indígenas se les debe para su desarrollo, pero no son las únicas. Hay otros grupos poblacionales que, al igual que las comunidades indígenas, se las han visto color hormiga, tampoco tienen acceso a esos recursos, y a la hora que promueves, como se está promoviendo ahora en Michoacán, una inercia para favorecer a las comunidades indígenas, pues van a decir los que viven en Villas del Pedregal, bueno, pues acá somos tantos miles de habitantes, pues hay que pues hacer otra, denme ¿no? mi Sí. dinero a mí, No, ¿no? pues sí, no. O los de Jesús del Monte, o quien sea. No, yo ahí en Simpanio me dan ganas de pedir ahí la subidita. Por eso te decía, que me arreglen, porque de plano está... Desde lo teórico, Sí, ¿hasta sí. dónde pudiera encontrarse una contradicción a la hora de hacer una diferencia para aplicar las leyes o los marcos legales favoreciendo a una comunidad que se presume indígena? Porque habrá que ver también si efectivamente son netamente indígenas todas las que se pudieran considerar. No sé yo, por eso lo digo como un presunto. No, sí. Pero ¿no nos pone eso también en una situación, digamos, de desequilibrio? Mira, pudiera ser, y hay una respuesta también para esa parte, que fíjate que lamentablemente es de los temas que a veces también están olvidados,
y donde el instituto también en los siguientes días vamos a tratar de empezar a detonar un poco el tema, que son los presupuestos participativos. En la Ciudad de México, incluso así se llama el eslogan, dice enchula tu colonia, algo así. Y entonces ellos lanzan convocatorias para presupuestos participativos precisamente para mejorar, ¿no?, la entrada de Villas Pedregal o mi subida acá en Zimbabue. O sea, hay ese tipo de presupuestos. Me parece que esa figura en Michoacán ha estado olvidada, ¿sí?, durante años, pero habrá que revisar también su forma de operación, porque es una figura que está sujeta a la voluntad de los ayuntamientos. O sea, si yo, ayuntamiento, quiero, lanzo un presupuesto participativo, si no, no. Y en la Ciudad de México no, o sea, el instituto tiene que lanzar el presupuesto participativo y son las comunidades que dicen, ¿sabes qué? A ver, este recurso yo quiero que me arregles el jardín, ¿no?, de la colonia, por ejemplo, ¿no? O arréglame la entrada, o arréglame la calle, etcétera. Entonces, yo creo que también todas las comunidades. Claro, o sea, pero tú haces un catálogo y dices, incluso te digo, mañana voy a buscar un consejero, un buen amigo de allá de México, para que en los siguientes días venga a explicar y platicarnos cómo se hace eso, y seguramente serán de los temas que plantearemos en la reforma electoral. O sea, tenemos que darle un impulso al presupuesto participativo y a lo mejor ahí podemos ya equilibrar un poquito ahí el tema. Tenemos que ir al último corte ya de este programa. Vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. Estamos platicando con Ignacio Hurtado, él es consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Los Demonios Sueltos. Top 95.3 FM. Continuamos. Los Demonios Sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos, ya el último bloque de este programa. Nos estaba diciendo, perdón, Leo, Sí. la información de los partidos políticos de nueva creación, están haciendo solicitudes, una información importante que no podemos dejar pasar. Así es. En el corte dijo algo contrario, Está bien, nos vamos a quedar con tu última declaración. Como todo es cuestión de percepción, ya saben que estamos al aire, entonces ya... ya modifica todo, Tonteras de No, comentarles, el día de hoy vence el plazo en términos legales que se establece para que cualquier organización plantee su carta de intención, ¿no?, su pretensión, su intención de formar un partido político. Ya después, si se acreditan los requisitos que marca la ley, pues tendrá todo el resto del año, sobre todo para el tema de las asambleas, que es la parte logística importante, hasta enero del siguiente año ya formalizar la pretensión, si cumple con todas las asambleas y todo eso.
y al momento ahorita llevamos 7 solicitudes de 7 organizaciones, hoy vence a las 12 de la noche, entonces seguramente en el transcurso del día podrían estar llegando algunas otras cartas de intención y que bueno, será un tema que también creo que en su momento se va a poner muy interesante también esta parte, ¿no? Consejero, preguntarte, aquí en este espacio justamente de los demonios sueltos, el auditor superior de Michoacán dijo que los órganos, los organismos autónomos tienen muchas observaciones en auditoría, específicamente, y dijo tal cual, el Tribunal Electoral de Michoacán y el IEM también se refirió al IEM. ¿Tú qué opinión tienes de esto? ¿Sí tienen estas observaciones de auditoría? Mira, lo digo con todas sus letras, nosotros lo único que tenemos notificado en este momento de auditoría, sobre todo la auditoría del año antepasado, ¿no? De este año, del año pasado que fue el de proceso, seguramente se va a programar en estos días y la estarán llevando a cabo. Si mal no recuerdo, y el oficio nos llegó la semana pasada, son 4 observaciones las que tenemos nosotros. Una es porque nos falta un manual, que ellos dicen que nos faltan pues un manual. Digo, sí nos falta, pero tenemos como 20 manuales, pero bueno, ellos quieren ver un manual en específico, lo respetamos mucho, en su momento haremos la observación. Otra tiene que ver con sesionar por parte de la Junta Estatal, que es el órgano administrativo. Ellos quieren que sesionemos todos los meses, sesionamos, creo que nos falta 1 o algo así, pero ellos a fuerza quieren que sean ordinarios. Bueno, está bien, vamos a atender, pero es tema de sesiones. Y 2 tiene que ver con la depreciación de nuestros inventarios, ¿no? Obviamente hay productos que forman parte del inventario y que forman parte de los activos del instituto, pero que año con año van perdiendo valor, ¿no? Las laptops, todo lo que se puede ver. Entonces, tenemos que ir haciendo esas depreciaciones, el valor y mantener actualizado el inventario. Lo digo así con todas sus letras, son las 4 únicas observaciones que tenemos, que estamos atendiendo. Me parece, más allá de que puedan resultarse fundadas o no, pero me parece que estas 4 pues no atacan o no evidencian alguna cuestión grave, podría decir yo, pero bueno, eso es lo que yo pienso, insisto, estamos haciendo esas aclaraciones, ya veremos el próximo... Hubo referencia en tema de bonos, por ejemplo, en tema de compensaciones que han tenido desde los consejeros hasta algunos mandos medios, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que ciertamente, también en algún momento estuvo presente en el Instituto Electoral, pero decirles que de unos años para acá se regularizó todo ese tema de los estímulos o de los bonos, hay incluso un acuerdo por parte del Instituto Electoral, en donde, lo digo también con total transparencia, solamente en proceso electoral se dan esos apoyos, solamente, es decir, fuera de proceso electoral no se dan estos estímulos, y en el caso de Michoacán, en el caso del instituto, solamente son 2, uno al inicio y otro al final, siempre y cuando haya la suficiencia presupuestal, ¿no? ¿Equivalentes a cuánto de salario? Un mes nada más, un mes. Cada uno de los bonos, un mes y un mes. Sí, exacto. Ahora, ciertamente, para también lo digo, para este año sí solicitamos, y cuando yo fui ante el Congreso se les expuso y se les dijo, sí se solicitó un bono adicional, pero sobre todo para las personas que participarían en las consultas, ¿no? Nada más está presupuestado, los diputados saben de esa situación, ya veremos si presupuestalmente nos alcanza con la suficiencia. ¿Por qué para esas personas? Porque la mayoría de las consultas se hacen los fines de semana. Entonces, a veces son ciertas valoraciones que se hacen desde el punto de vista administrativo entre sopesar ciertos derechos u otros, y sobre todo porque tenemos programas que van a hacer varias consultas. Pero vamos, eso es un tema que también, y lo digo, creo que la presupuestación no rebasó los 700,000 pesos, o sea, tampoco es así me parece que no es una gran cantidad, ¿no? Y que en su momento, insisto, sería solamente no para toda la institución, sino solamente para quienes participen a nivel de las consultas que, insisto, se hacen principalmente los fines de semana. Consejero, nos quedan poquitos minutos, si quieres. Nada más preguntarte, abonando a esto, si te parece justificada esta exigencia del presidente López Obrador de que el INE, los consejeros, sobre todo él refiriéndose a los consejeros nacionales, se reduzcan los salarios, las prestaciones. Él considera que son demasiado excesivos y que se genera un derroche y una serie de lujos con que cuentan los consejeros a nivel nacional. Pero en un ejercicio de autocrítica, ¿tú ves necesario por lo menos llevar eso al terreno de la revisión interna por parte de los órganos electorales, del INE y toda su estructura hacia abajo? ¿O es una pose más del presidente para tratar de golpear al instituto? Pues mira, yo la verdad me parece que en algún punto ciertamente la bandera de este gobierno ha sido el tema de la austeridad,
pero yo creo que no se puede confundir esta austeridad con sacrificar, me parece, algunas cuestiones que incluso están dentro del propio decreto, como es el tema de la especialidad, en el caso de algunas funciones y de algunos cargos, ¿no? Evidentemente en el caso del INE me parece que se están perdiendo de vista algunas cuestiones. Digo, si nos centramos pues nada más al propio tema del propio salario, digo, no es por defenderlos, pero tú ves, por ejemplo, la dinámica que traen en términos laborales, que la verdad está bastante intensa, pero además hay otras áreas donde ganan igual, a ver, por ejemplo, no dice nada de los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Digo, con todo respeto, nunca dijo nada de la exsecretaria que era ministra en retiro y además era secretaria, entonces sí me parece que también lleva esa jiribilla y lleva también esa connotación, ¿no? Pero vamos, digo, ciertamente son temas que hay que revisar, tampoco quiero obviar este tema, sí se tratan de revisar, por ejemplo, en el caso del instituto, pues llevamos prácticamente 6 años que no ha habido aumentos salariales, y que son temas que evidentemente vamos a revisar, y no lo voy a negar, este año sí propusimos aumento, pero sobre todo a la estructura y a 3, 4 personas que dijimos ya por justicia, me parece que es necesario en su momento valorarlo, ¿no? Pero creo que sí hay que hacerlo, o sea, tampoco lo podemos negar, pero yo creo que hay que hacerlo no desde el espacio público, sino también revisar mucho esa parte, desde el púlpito, pero bueno, mejor no digo nada. Entonces yo creo que en determinado momento, o sea, sí hay que revisarlo, sí hay que hacerlo, ¿sí? O sea, no, yo creo que sí hay que hacerlo, pero de manera muy responsable. Yo creo que debe ser muy responsable, y entendiendo lo que yo siempre he dicho, son recursos públicos y yo creo que sí hay que cuidar esa parte, ¿no? ¿Cuándo termina tu periodo? Pues según yo, creo que en el 24, o sea, termino sí, o sea, todavía me alcanzo a aventar. Okay. No, perdón, en el 27, o algo así. Se avienta dos sí, no, pues voy empezando, Samuel. Oye, presidente, y nos quedan 3 minutos. Hay una dinámica que se llama Bote Pronto a cargo de Samuel Ponce, que él te explique en qué consiste. 2 minutos. 2 minutos, menos. Sí. Menos. Te digo 1 o 2 palabras, tú me te contestas igual con 1 o 2 palabras, 3 ya es demasiado, tu silencio dice mucho. Y ok, ya. va. ¿Sí? Échale. Por ejemplo, Lorenzo Córdoba. Bien. INE. Confianza. Bien. Confianza. Crimen organizado. Preocupación. AMLO. Presidente. Órganos autónomos. Necesarios. Adelante. Transparencia. Necesaria. Michoacán. Prioridad. Partidos políticos. Necesarios también. Revocación de mandato. Ejercicio democrático, ¿no? Carlos. Yo más que una pregunta, bote pronto, A ver. dejar una observación Ajá. que me parece importante, ahora que tú hablabas de esto, sí tendrán que regular los órganos electorales, sobre todo, hablando en este caso de los órganos electorales y del tema que planteaba Leo y que recordó del auditor, porque creo que los ciudadanos también empiezan a notar excesos. De repente se tienen que dar bonos en un proceso electoral, pero de repente tenemos años donde la actividad es menor Así es. y ahí no se los disminuyen los salarios. Peor aún, llegan a tener prestaciones como si fueran sindicalizados y entonces cobran no 15 días de aguinaldo, por citar un solo caso, sino 40 o más días. Me parece que sí hay de dónde echar mano para dejar de exagerar y darle motivos a quienes atacan órganos electorales como lo está haciendo el presidente de México. Él tampoco es capaz de ver el tronco que trae atravesado, pero sí ve estas astillas que me parece que sí se pueden corregir. Tú ves que se puede corregir estos, que a mí sí me parecen como ciudadano, de repente excesos. Sí. ¿Por qué un bono en una jornada de trabajo y por qué no te quitas cuando te relajas? ¿Por qué cobras un aguinaldo tan oneroso cuando el resto de los mortales traemos 15 días, ¿no? Exacto. Sí, no, yo creo que sí, como dices tú, yo creo que sí se necesita una revisión. Me parece que en el caso del instituto lo hemos venido haciendo. Incluso tenemos pendiente hacer algunas cuestiones. Yo precisamente en esta semana quiero tener una reunión con el área, con esta junta ejecutiva, porque tenemos que revisar temas, como dices tú, desde tabuladores y checando el tema administrativo. La verdad, tienes toda la razón, es decir, al final de cuentas es un recurso público, hay que ver cómo lo administramos. Insisto, durante el proceso quisimos transparentar lo más posible. Recuerden ustedes que incluso las juntas de
las juntas de las adjudicaciones, de las, se me fue el nombre, de estos concursos, pues, de los proveedores, las licitaciones, las hicimos públicas a través de, como les decía, las sesiones de los comités de administración también van a ser públicas, pero sí, o sea, traemos el tema. El hecho es de que, yo lo he dicho y ya termino, ciertamente, como decía Samuel, entramos nosotros y los compañeros, nos integramos el Consejo en pleno, casi ya arrancado, incluso el proceso electoral. Lo he dicho, nuestra preocupación y ocupación el año pasado fue completita para el proceso electoral, sales y entonces ahorita es cuando quieres empezar otra vez a retomar varias cosas y a revisar, pero no, yo creo que es un tema fundamental. Oye, Nacho, el tema Ya administrativo. sé, ¿no? nos vamos. Nacho, ¿entres alguien con canas, sin canas más? No, ya traía con ganas y con ganas. Él te puede asesorar en temas de imagen, ella también se dedica a eso. Ya lo perdí. Agradecerte, consejero presidente, que nos hayas acompañado el día de hoy, se nos acaba el tiempo. Y bueno, ya lo último que quieras comentar. No, pues agradecerles a ustedes y yo creo que esta parte también es fundamental y ojalá se siga replicando. Me parece que el periodismo es fundamental en una sociedad democrática, este diálogo abierto, franco y ojalá se replique. Creo que sea muy Nos bien. están comentando desafortunadamente y tengo que cerrar el programa. Nos están comentando que un reportero en el oriente de Michoacán fue asesinado hace unos minutos. Mandamos nuestras condolencias a su familia y ojalá que este hecho no quede en la impunidad. Tenemos que cerrar así el programa. Desafortunadamente siguen los ataques a la libertad de expresión y específicamente a los periodistas. Y bueno, Roberto Toledo, lo lamentamos mucho desde este espacio de Los Demonios Sueltos. Esto fue Los Demonios Sueltos, que tenga una excelente tarde. Llegamos al final. Es tiempo de encerrarlo.